Doctora, buenos días. Sí. Comenzamos. ¿Qué tal? Buenos días. Ujú. Ok. Muy buenos días con todos los que nos ven desde diferentes regiones del Perú. Nos comunicamos desde las instalaciones de la Dirección de Infosalud, Dirección General de Telesalud, Referencias y Urgencias del Ministerio de Salud. Estamos hoy, jueves 7 de noviembre del 2019, y el día de hoy tenemos el tema clave roja, a cargo de la doctora Cristi Buleje del Hospital Nacional Arzobispo Loaiza del Ministerio de Salud. Quisiera recordarles a todos los que nos ven que pueden escribir cualquier duda o pregunta mediante el chat, ya que luego de la ponencia van a poder ser respondidas. Muy buenos días, doctora Cristi Buleje, del Hospital Nacional Arzobispo Loaiza. Muchísimas gracias por estar el día de hoy con nosotros. Entonces la escuchamos. Adelante. ¿Qué tal? Buenos días a todos. Soy Cristi Buleje, soy médico ginecobstetra del Hospital Nacional Arzobispo Loaiza. Es un gusto estar con ustedes con un tema muy importante que es clave roja. La clave roja la tenemos que conocer todos nosotros, todo el personal de salud, no solamente médicos, porque la clave roja es para trabajarla en equipo. Ese tema es muy importante. Ya antes hemos escuchado diferentes charlas acá de diferentes médicos que han estado hablando ya sobre las claves, han estado hablando también hace unos meses atrás sobre muerte materna cero. Este es para continuar. Vamos a capacitarlos en qué es lo que van a hacer ustedes o en todo lo que es clave roja. Nosotros sabemos que la muerte de una madre afecta a toda la familia. Por eso es tan importante lo que es evitar pues la muerte materna. Lo importante acá es llegar a no tener muertes maternas. Ese es uno de los objetivos. Sabemos de que cuando muere una madre afecta a toda la familia. Los niños pierden la madre, los niños que pierden una mamá tienen mayor riesgo de morir antes de los 2 años de edad, abandonar la escuela, ser víctima de trabajo infantil, prorrogar el círculo de la pobreza, desnutrición, etc. Por eso es tan importante que la madre no fallezca, la madre debe continuar, la madre es la cabeza de la familia. En el Perú, ¿qué es lo que está pasando? Bueno, acá es la situación epidemiológica, lo que es mortalidad materna en el Perú. Esto es el boletín epidemiológico del número 39, que es hasta octubre, ya que es valedero hasta octubre. Acá tenemos de que hasta octubre tenemos 249 muertes maternas este año. Lo que vemos es que tiene una tendencia a la baja, pero lamentablemente aún no es homogéneo. En algunas regiones aún continúa la muerte materna con alta tasa. Por eso es importante que todos nos capacitemos para que esta tasa siga bajando y lleguemos a nuestros objetivos. Cuando nosotros vemos este cuadro de lo que es cuáles son las causas de fallecimiento de las madres acá en el Perú, vemos que continuamos con en lo que es causas directas. La hemorragia obstétrica sigue siendo la primera causa. Tenemos un 29.2%, que es lo que es hemorragia obstétrica. Todavía continuamos también con trastornos hipertensivos, que tenemos una tasa de 20.8%, y las causas indirectas, pues 37.6%, que viene a ser cualquier otra patología que de repente se agrava en el embarazo, de repente problemas cardíacos, etc. Pero acá lo importante es ver que continuamos nosotros con una tasa muy alta de lo que es hemorragia obstétrica, un 29.2%, todavía sigue siendo alta. Vemos este cuadro, en este cuadro importante vemos de que al momento de fallecimiento, en el momento de fallecimiento, las madres, la etapa donde vemos que es mayor porcentaje de fallecimiento es en la época del puerperio, ¿ya? En la época del puerperio, y si pueden ver aquí, la mayoría de estos partos han sido institucionales, han sido bien en MINSA o en Salud, pero han sido institucionales. Entonces, lamentablemente, estas pacientes están falleciendo en manos de nosotros, en manos de personal de salud. Entonces, lo que debemos hacer es trabajar, estar capacitados todos para saber qué hacer ante una clave roja, ante una clave amarilla, ante una clave azul, para tratar de disminuir la muerte materna. Si ustedes ven este cuadro, son pacientes que han tenido controles prenatales, no son pacientes que no han tenido, son pacientes controladas, gran porcentaje, ¿ya? Atenciones prenatales, si ustedes ven acá el cuadro, 131 pacientes han tenido control prenatal,
Entonces, es importante que a pesar de que tengamos controles prenatales, continuamos con una alta tasa de muerte materna. Y si ustedes ven, es en la época de puerperio, en el parto también, pero la mayoría han sido en el puerperio, el 62.9%. Entonces, es importante que nosotros trabajemos y de que sabemos de que una de las causas es por la demora en el reconocimiento de la hipovolemia. No saben, lamentablemente no se sabe reconocer los signos clínicos de que la paciente está entrando en hipovolemia y se reconoce ya muy tarde, ¿ya? Y eso hace de que aún tengamos una alta tasa de mortalidad, ¿ya? Debemos también reemplazar adecuadamente el volumen. Eso es lo que también nos podría ayudar a que nosotros podamos bajar la tasa de mortalidad materna. He sacado muchas diapositivas de lo que la capacitación que nos dio el MINSA a nivel nacional, ya en la maternidad de Lima. Acá les voy a presentar un caso bonito. Llega la paciente, tengo un caso interesante. Llega a la emergencia una paciente con sangrado vaginal abundante, ha tenido parto domiciliario hace 1 hora aproximadamente, se demoró en salir la placenta, al salir la placenta hubo un sangrado abundante. Cuando se examina la paciente llega con una presión de 80-50, frecuencia cardíaca de 112 por minuto, la frecuencia respiratoria en 22, y un llenado capilar mayor de 2 segundos. La paciente pesa aproximadamente 60 kilos, y cuando la examino encontramos un útero flácido, coágulos en vagina y no desgarros. Debemos pensar qué pasos realizar, qué hacer en esta paciente. Es importante nosotros, cuando tengamos este tipo de pacientes, saber cuánto es la volemia de mi paciente. Por eso es importante saber el peso. Sabemos que debemos actuar rápidamente, pero ya debemos tener todos los pasos en nuestra cabeza para que esto sea lo más rápido posible. Entonces, las preguntas en importancia acá serían, ¿cuál es la volemia de la paciente? Tenemos que saber cuál es la volemia para yo poder reponer los fluidos. Tenemos que saber qué estadio de choque está mi paciente también. Tenemos que saber también cuánta sangre ha perdido la paciente. También tenemos que saber cómo reponer ese volumen y saber qué maniobras hacer para parar ese sangrado, ¿no? Entonces, y también qué volumen voy a poner en las siguientes 24 horas de diagnosticado, pues, mi clave roja, ¿ya? Entonces, cuando yo tengo un sangrado abundante, vamos a hablar ahorita a qué yo me refiero con sangrado abundante. Tenemos que diagnosticar lo que es clave roja, ¿ya? Clave roja ya sabemos que es hemorragia, ¿ya? Asignar funciones. Todo el personal tiene que cumplir una función. Depende del nivel donde estemos. Vamos a trabajar acá la técnica de enfermería, el laboratorista, la enfermera, la obstetriz, ¿ya? El médico. Todo el personal debe estar involucrado. Nosotros debemos asignar funciones a cada uno de nosotros. Nosotros debemos estar capacitados respecto a este tema con mucha anticipación. Un médico o cualquier personal cuando llega, debe ya capacitar a todo el personal, Si un médico llega al SERUMS, debería conocer este tema, debería capacitar a todo el personal para que sepan qué hacer, porque sabemos de que cada minuto cuenta aquí, cada minuto es importante para que la paciente no llegue grave y no se altere, no llegue a alteraciones en los diferentes órganos. Vamos a aplicar acá el ABCDE de la reanimación, que ya lo conocemos, pero nuevamente vamos a hablar de esto, y definir las condiciones de manejo y cuidado definitivo de nuestra paciente, y vamos a remitirlas a las salas de cirugía, cuidados intensivos, etc. ¿Ya? Lo que es clave roja, nosotros sabemos que la clave roja es un sistema que se creó ¿para qué? Para responder rápidamente ante una falla o disfunción orgánica severa de la salud materna. Cuando se produce un shock hemorrágico profuso, que puede llegar a choque hipovolémico, a partir de una patología que puede ser bien en el embarazo, bien en el parto o bien en el puerperio, ¿ah? Es importante aquí que nosotros, como les decía,
En este cuadro ustedes pueden ver que todos debemos de participar, ¿ya? Todos debemos de participar. Debemos, en nuestro centro de salud, en nuestra posta, de repente, o en nuestro hospital, debemos de nosotros ver cómo va a ser la manera de activarlo. Lo más factible, una alarma cuando llega este tipo de pacientes. Así deberíamos trabajar la clave roja, la clave amarilla y la clave azul. Nosotros vamos a ver acá en esta exposición cada función que va a cumplir cada uno de nosotros. Todos participamos, depende del nivel donde estamos. Hay que considerar que la hemorragia continúa siendo una de las principales causas de muerte materna a nivel nacional. Un dato importante es que el 60% de todas las muertes maternas han sido en países subdesarrollados. El 70% de las pacientes no tienen ningún factor de riesgo. ¿Ya? Nosotros ya conocemos los factores de riesgo, vamos a hacer un repaso rápido de esos factores, que de todas maneras los debemos conocer para que en esas pacientes deberían ser referidas a un hospital de mayor nivel, ya en lo posible, en las que tienen más riesgo de acretismo, las multíparas, las cesáreas anteriores, ¿no? Que deberían ser atendidas en un hospital de mayor nivel, ¿ya? Pacientes con preeclampsia, con antecedente de preeclampsia, con antecedente de eclampsia, deberían ser referidas con anterioridad a un hospital de mayor nivel para sus controles prenatales. Hay que tener en cuenta que la mayoría, el gran porcentaje no tiene ningún factor de riesgo, por eso que todas debemos tenerle un buen control, a todos deberíamos tenerles un buen control. La mayoría de pacientes mueren dentro de las 4 horas siguientes al parto, en la época del puerperio. Debemos hacer mucho esfuerzo en este periodo para disminuir el impacto y la muerte en este periodo. Sabemos que la pérdida sanguínea es muy rápida en una puérpera, en una gestante. Sabemos que la arteria uterina circula aproximadamente entre 800 mililitros a 1 litro de sangre por cada 4 minutos aproximadamente. Entonces, es importante que nosotros actuemos rápido, porque nosotros sabemos que nuestra gestante se va a descompensar. Sabemos que fisiológicamente nuestra gestante, sabemos que su hematocrito se diluye. Sabemos de que fisiológicamente actúa diferente en nuestra gestante que una paciente que no está gestando. Nosotros cuando activamos la clave roja, debemos saber de que debemos tener nuestra lista de chequeo impresa. Debemos saber qué medicamentos deben ir en este carrito de clave roja, que debería estar en todas las áreas de emergencia, sala de partos, debería estar desde donde la paciente, en cada área donde la paciente pasa, debería tener un carrito de clave roja, así también como tenemos la clave azul y la clave amarilla. Tenemos que tener todos los medicamentos, debemos revisar que no estén vencidos, debemos tener todos los medicamentos necesarios para poder actuar ante una clave roja. Nosotros debemos, con anterioridad, ya indicar las funciones. Debemos tener un líder siempre y debemos indicar cuáles son las funciones. Debemos tener nuestro checklist para que no se nos pase ninguna de las cosas que deberíamos hacer ante una clave roja. Las cosas que deberíamos tener siempre. Deberíamos tener nuestros cloruros de sodio. Hemacel ya no estamos usando, no deberíamos usar Hemacel, todavía en algunos protocolos lo siguen colocando. Equipo de venoclisis, llave de doble vía, bránulas 16, 18, tubo de Mayo, sonda Foley, bolsa colectora, zona de aspiración, bombilla de aspiración, mascarilla de oxígeno con reservorio, guantes, jeringas, agujas, gasas, oxitocina, que es tan importante, ergotrate, misoprostol, atropina, diazepam, tubo de ensayo, rotulado, porque nosotros sabemos de que tenemos que hacer pruebas de coagulación a estas, tenemos que hacer exámenes a estas pacientes, debemos tener ya listos nuestros tubos. Siempre no olvidar que debemos retirar ya la poligelina y debemos ingresar a nuestro kit de clave roja actualmente el ácido tranexámico. Es difícil tener balones Bactri en nuestro kit de clave roja
pero lo ideal sería pues tener un balón Bakri, ¿ya? Y si no, ustedes saben que podemos hacer nuestros balones artesanales, que son muy fáciles, con sonda Foley y con seda negra. Ahorita lo vamos a ver en algún gráfico. Entonces, no olvidar también lo que es el traje anti-shock, ¿ya? Las soluciones, y evitar pues la poligelina y el hemacel. Entonces, nosotros debemos de saber de que tenemos que valorar el riesgo de hemorragia en algunas pacientes. Si tengo una paciente que tiene factores de riesgo de repente para acretismo, como son las cesáreas anteriores, con placenta previa, sabemos que es alto la posibilidad de acretismo, esa paciente, si diagnosticamos de acretismo por ecografía en nuestros controles prenatales, deberíamos programar su cirugía. No deberíamos esperar que esta paciente llegue a término a las 39, 40 semanas para que llegue a emergencia con una hemorragia. Y así con los diferentes diagnósticos. Debemos transferir a un nivel apropiado para atención del parto o la cesárea de nuestra paciente. Debemos también tener siempre nuestras listas de chequeo. ¿Ya? Acá les estamos dejando algunas listas de chequeo que resumen la exposición del día de hoy. Nosotros sabemos que hablamos de hemorragia cuando tenemos esto es de la FIGO, ¿ya? Esta revista es de la FIGO, esta es del 2012, habla de que nosotros tenemos diagnóstico de hemorragia cuando tenemos un sangrado más de 500 mililitros en un parto vaginal y más de 1 litro en lo que es cesárea. O cualquier pérdida de sangre que tenga el potencial de producir inestabilidad hemodinámica debería ser considerado como una hemorragia postparto. En la COJA en el 2017 publicó este boletín donde nos hablaba de que hemorragia postparto es igual a 1 litro, acompañado de signos o síntomas de hipovolemia dentro de las 24 horas producido el parto. Acá es independiente, según este boletín, independientemente del parto, bien sea parto vaginal o bien sea cesárea. ¿Cómo activo la clave roja? Si yo sospecho de un sangrado agudo, o sospecho de una hemorragia más de 1 litro, tengo que pensar en activar inmediatamente la clave roja. Veo si el sensorio está normal o está agitado. Si está agitado hay que pensar en que la paciente está llegando a un shock moderado. Un pulso mayor de 90, hipotensión, que tenga la presión arterial menor de 90 milímetros de mercurio, una frecuencia respiratoria aumentada, un llenado capilar mayor de 1 segundo, y ver disminución de la perfusión, que podemos clínicamente verlo con palidez y frialdad. Tenemos un cuadro donde nos va a ayudar, en un momento se los vamos a colocar, para que ustedes vean en resumen cómo yo puedo diagnosticar qué estadio de shock está mi paciente. Nosotros tenemos que activar la clave roja. Si nosotros vemos un sangrado abundante y vemos algún signo de hipoperfusión, yo tengo que activar mi clave roja para actuar. Monitorizar el estado de conciencia de mi paciente, ver también la temperatura corporal, la palidez, la diuresis, que es tan importante también, que nos va a ayudar también para el manejo, evaluar también el índice de shock. El índice de shock todos nosotros lo deberíamos conocer, que es la frecuencia cardíaca versus la presión sistólica. Después, también ver la compensación hemodinámica, detener el sangrado, evitar complicaciones, la triada de la muerte, que es tan importante, coagulopatía. Si nosotros tenemos un sangrado abundante, lo que vamos a llegar a esa coagulopatía. Si tenemos un fibrinógeno menor de 200, esa es una de las causas muy importantes de que la paciente no pueda fallecer. Acidosis, pH menor de 7.2, hipotermia también, es donde vamos a trabajar. Vamos a trabajar para evitar llegar a la coagulopatía, evitar la acidosis y también evitar la hipotermia. Lo principal acá es no demorarnos en el tratamiento, porque esto nos podría llevar a causa de muerte materna. Este cuadrito es muy importante. Acá en este cuadrito, yo puedo diagnosticar con este cuadrito, ver qué grado de shock está mi paciente gestante, mi paciente obstétrica. Con este cuadrito nos va a ayudar. No solamente yo pensar, mi paciente
Señora, perdón, le pregunto a cualquier médico, ¿qué volumen tiene mi paciente? Va a decir 4 litros. No es así, tenemos que nosotros con el peso hallar la volemia de la paciente, y nosotros respecto a la volemia vamos a ver, según los signos clínicos, vamos a ver qué estadio de choque está. Por ejemplo, en un estadio 1 vamos a tener la frecuencia cardíaca entre 91 y 100. La presión arterial va a estar entre 80 y 90. Va a estar la paciente, puede estar con el sensorio normal o también puede estar agitada. Podemos tener palidez, podemos tener frialdad. Se dice que en un estadio 1, un estadio 2, que es un estadio leve, ¿ya? Vamos a más o menos a perder entre 1 litro a 1,5 litros de sangre, entre el 16 al 25% de la volemia de la paciente. Luego tenemos, si encontramos un pulso entre 101 y 120, nosotros vamos a pensar de que estamos ya en un estadio 3, tenemos que pensar inmediatamente. Si tenemos el pulso entre 101 y 120, en un estadio 3, vamos a encontrar palidez, frialdad, más sudoración, llenado capilar mayor de 2 segundos. Si el sensorio está agitado, nosotros ya tenemos que pensar que estamos en un estadio 3, la pérdida sanguínea es entre 26 a 35%. Acá usualmente vamos a requerir transfusión. En este estadio vamos a requerir transfusión, ¿ya? Entonces, más o menos ha perdido entre 1,5 litros a 2 litros, que el porcentaje más o menos sería entre 26 a 35% de la volemia. Yo, sabiendo la volemia de la paciente, yo ya voy a calcular que más o menos ha perdido un 35% de esa volemia. Y si tengo yo un pulso mayor de 120, una presión arterial sistólica menor de 70, está letárgica o inconsciente, palidez, una sudoración profusa, un llenado capilar mayor de 3 segundos, ya tengo que pensar en que estoy en un estadio severo de choque hipovolémico, y vamos a pensar que estamos en un estadio 4. Esta paciente sí o sí necesita sangre, sí o sí requiere sangre. Nosotros en la clave roja sabemos que cuando activamos la clave roja, inmediatamente ya tenemos que tener paquetes para pasar sin cruzar, mientras que vamos cruzándole paquetes a la paciente. El índice de shock. El índice de shock es importante, que es la frecuencia cardíaca versus la presión arterial sistólica. Nosotros sabemos que si tenemos un índice de shock aproximadamente, haciendo esta división de 0,9, más o menos ha perdido entre 500 a 1000 mililitros, ¿ya? Entre 0,9 a 1,3, más o menos entre 1000 a 1500, y mayor de 1,3, más de 1500. Si ustedes tienen un índice de shock mayor de 1,3, sí o sí colóquenle sangre a su paciente. Hay que colocarle sangre inmediatamente. Mayor de 1,3, hay que colocarle sangre. Entonces, nuestro equipo tiene que estar organizado. Nosotros sabemos de que en cada lugar va a colocarse un personal. La cabeza. En la cabeza, lo que va a hacer la persona que va a cumplir la función de estar en la cabeza, va a chequear la vía aérea, va a administrar oxígeno, va a monitorear las funciones vitales, va a vigilar el estado de conciencia, va a tomar el tiempo de los sucesos, porque sabemos de que tenemos nuestra hora de oro, no podemos demorarnos para no afectar los órganos vitales y tan importantes. Los brazos. En los brazos también va a haber otro personal, ¿ya? El que esté en el brazo va a chequear los pulsos, la presión arterial, canalizar 2 venas de grueso calibre, realizar toma de pruebas de laboratorio, reponer bolos de fluido con bolos, aplicar oxitocina, ergometrina, misoprostol. El que está en el útero usualmente va a ser el médico. Si hay ginecólogo, debería ser el ginecólogo. Él es el que va a pedir ayuda, el que va a hacer el masaje bimanual, el que va a pensar en el diagnóstico diferencial, el manejo de las 4 T's que ahorita vamos a hablar, y el que va a pensar también cuándo debo hacer una cirugía oportuna. Nosotros sabemos que el shock hipovolémico es la condición médica o quirúrgica en la cual una rápida pérdida de fluidos resulta en una falla orgánica múltiple debido a una perfusión inadecuada. Nosotros cuando diagnosticamos ya el shock hipovolémico, debemos rápidamente activar la clave roja, ver qué función va a cumplir todo el equipo, porque acá van a participar todos, desde el médico.
Si somos en un hospital donde hay anestesiólogo, debería también participar el anestesiólogo, de acuerdo al nivel donde estemos, el anestesiólogo, el intensivista, la obstetriz, la enfermera, el técnico de enfermería, el camillero, el laboratorio, el personal de laboratorio. ¿Para qué? Para la transfusión también ver lo que es la transfusión sanguínea. La sala de cirugía ya debería estar preparada, cuidados intensivos también debería estar preparada. Si tenemos que referir a nuestra paciente, el transporte debe estar listo. El equipo es multidisciplinario. Nosotros debemos saber quién ya, ustedes en su centro, ya tienen que ustedes colocar qué persona va a estar encargada de estar en la cabeza, de colocar el oxígeno, qué persona va a estar de repente en los brazos, colocar en las vías, y qué persona va a estar en la parte baja, en el útero. Primero, ABC de lo que es la clave roja. Lo más importante, tenemos que ver todos los pasos. Vía aérea permeable, una ventilación adecuada. Lo ideal sería una máscara de Venturi si tenemos, colocarle oxígeno a mi paciente. Toda paciente con hemorragia, colocarle inmediatamente oxígeno. El que está en la cabeza va a cumplir esa función. Oximetría de pulso, tenemos que tener, debemos también tener una vía permeable adecuada. ¿Ya? Ahorita vamos a hablar de la vía permeable. En lo que es el oxígeno, lo ideal sería una máscara con bolsa de reservorio, que más o menos va a colocarlo 10 litros por minuto. Si tengo una máscara de Venturi, de 3 a 5 litros por minuto, y si tengo una cánula binasal, de 2 a 5 litros por minuto. Entonces, tengo ya la vía aérea, tengo ya el oxígeno colocado, debo pensar en colocar una buena vía. ¿Ah? Una buena vía. Nosotros sabemos de que el acceso venoso debería ser 2 accesos venosos con una buena vía, con un diámetro entre 14 y 16, y deberíamos saber dónde colocarlo. No se debería colocar en cualquier zona. Lo ideal es no colocarlo en los miembros inferiores, colocarlos en el antebrazo, sería lo ideal, colocar 2 vías. El catéter, en este cuadro ustedes pueden ver cuántos mililitros por minuto, depende del tamaño del catéter, para nosotros pensar en cuántos mililitros por minuto. En un catéter periférico 14, nosotros vemos que más o menos tenemos 315 mililitros por minuto, en un 16, 210 mililitros por minuto, en un catéter central, 91 mililitros por minuto. Entonces, lo ideal es usar un flujo suficiente en el caso de una hemorragia grave. Tratar de no usar los miembros inferiores, ¿ya? Y tratar de colocarlo en el antebrazo. Debemos tener un buen acceso vascular para yo poder reponer mis fluidos. Un acceso venoso, como le digo, tiene que ser 2, y lo ideal es que sea corto. ¿Ya? Luego, nosotros lo que debemos trabajar acá es en bolos de 500 mililitros, reponer los fluidos, viendo las funciones vitales de mi paciente. Viendo yo las funciones vitales, tengo que tratar de colocar los bolos de 500 mililitros para reponer pérdidas y mejorar las funciones vitales de mi paciente. Cada 5 minutos yo tengo que estar tomando las funciones vitales para ver si mi paciente mejora o no mejora. Parar el sangrado, ¿ya? La persona, también lo que debemos hacer es parar el sangrado, que es tan importante, ¿ya? Tan importante usar fármacos como la oxitocina, la ergometrina, misoprostol, ¿ya? Los balones, bien Bacri o bien un balón artesanal, compresión de la aorta, el uso de los trajes anti-shock, ¿ya? También hay procedimientos quirúrgicos que vamos a hablar después, también para poder parar el sangrado cuando no podemos hacerlo con los primeros pasos. La posición también podría ayudarnos también en un centro de menor nivel, también podría ayudarnos la posición de litotomía, elevar las piernas, ¿ya? Habíamos hablado que el acceso venoso tiene que ser en una ubicación adecuada, que debería ser lo ideal en el antebrazo, ¿ya? 2 accesos venosos. La persona que está tomando la persona que está colocando la vía, debería ser la persona indicada para también tomar las muestras de laboratorio, banco de sangre, prueba cruzada, porque sabemos que deberíamos actuar rápido. La persona que cumple la función de colocar la vía, debería manejar fluidos, debería saber colocar medicamentos también.
Entonces, nosotros deberíamos colocarle cristaloides en bolos de 500 mililitros. Lo ideal es que nosotros debemos evitar la hipotermia. Entonces, si es posible, estos cristaloides deberían estar calientes, más o menos a 39 grados centígrados, ¿ya? Se puede de repente hasta calentarlos en el microondas. Debemos colocarle los bolos de 500 mililitros, cada 5 minutos estar tomando las funciones vitales y nosotros evaluar la respuesta de nuestra paciente para ver si va mejorando las funciones vitales o no. Nosotros debemos de tratar, pues, de reponer el porcentaje que ha perdido la paciente, ¿ya? Y nosotros sabemos ya cuando tenemos un estadio 3, ya deberíamos estar colocándole paquetes globulares. Debemos tener siempre de inmediato paquetes globulares o negativos u positivos, plasma fresco congelado, plaquetas, en lo posible. Como habíamos hablado, bolos de 500 mililitros a 39 grados centígrados. El uso de medicamentos que nos ayudan a contraer el útero, como son la oxitocina, misoprostol. Todos deberíamos tener ácido tranexámico también. El masaje uterino debe ser de forma continua y permanente durante el manejo integral. Todos nosotros debemos saber hacer un masaje uterino. El masaje uterino siquiera unos 20 minutos o hasta que haya cedido el sangrado. Cuando cuando nosotros tenemos un buen masaje uterino, nosotros podemos ayudar a que este útero se contraiga. Ya sabemos que en la mayoría de casos son úteros que están con atonía, ya en el porperio, una de las mayores causas. Debemos saber usar la oxitocina, ¿ya? Debemos colocar a dosis de 80.000 unidades por minuto, 20 unidades diluidos en 500 mililitros de cloruro de sodio para pasar en 4 horas. También debemos usar ergotrate, ¿ya? Un apoyo intramuscular, todos sabemos usar el ergotrate. Oxitocina, ergotrate, misoprostol. Cualquiera de misoprostol. Difícil colocar de repente en una paciente chocada una misoprostol sublingual. Si es posible, si el paciente está despierta aún, se podría colocar sublingual. Si no, lo que hacemos es molemos nuestro misoprostol y colocamos 800 microgramos transrectal. Podemos diluirlo en una jeringa con un poquito de agua y colocarlo transrectal, 800 microgramos de misoprostol. Todos nosotros en nuestro centro de salud tenemos que tener misoprostol. Sabemos que vienen de 200 microgramos, acá estamos hablando de 4 tabletas. Hay diferentes esquemas, algunos que usan 600 microgramos sublingual, otros usan 800 microgramos sublingual. Lo ideal es que todos nosotros contemos con misoprostol para nuestra emergencia en nuestro centro de salud. El uso de ácido tranexámico, nosotros deberíamos también actuar con el ácido tranexámico. Ya está protocolizado, se debería colocar 1 gramo, vía endovenosa, ¿no? Nosotros sabemos que cuando estamos en clave roja, también vamos a hacer maniobras, ¿ya? Para tratar de disminuir el sangrado. Es por eso también importante el uso de antibióticos, ampicilina, gentamicina, cefazolina, clindamicina. Debemos de tener hemoderivados, lo ideal. Sabemos que en nuestras postas no tenemos hemoderivados, ya en algunos centros, en las postas no tenemos, pero en lo posible en nuestros centros que tengamos, debemos tener ya listos los paquetes. Siquiera 2 unidades ya de paquetes, negativo o positivo. El diagnóstico de las 4 T's. Las 4 T's son tan importantes para que nosotros englobemos el diagnóstico diferencial de cuál es la causa de mi sangrado. Bien puede ser, sabemos que el tono es importante, la mayoría de causas es por atonía uterina, el trauma del parto, laceraciones cervicales, vaginales, etc. El tejido, que tengamos restos, que la placenta se haya quedado todavía en el útero, o que tengamos restos de membranas en el útero, problemas de trombina, problemas de coagulación, hemofilias, von Willebrand, etc., que ya deberían ser diagnosticados en el control prenatal. Acá en este cuadro tan importante vemos
cuáles son las causas y factores de riesgo para hemorragia. Por ejemplo, en atonía, sabemos que muchas de nuestros pacientes no van a tener ningún factor de riesgo, pero también ya está escrito algunos factores de riesgo que nos pueden llevar a atonía, a retención de tejidos, a lesión de canal del parto, alteraciones de la coagulación. Por ejemplo, una sobredistensión uterina, una gestación múltiple, polidramios, un feto grande, ¿ya? Puede llevarnos a atonía, un RPM prolongado, la coriamnionitis, agotamiento muscular también. Tenemos muchos pacientes que usamos, a veces tenemos pacientes mucho tiempo en trabajo de parto, un parto muy prolongado, o de repente también precipitado. La multiparidad también, las pacientes multípares ya sabemos de que tienen mayor riesgo de atonía uterina, retención de tejidos, tenemos que la placenta se esté quedando, tenemos también pacientes, por ejemplo, que tienen ya factores de riesgo para creatismo, cirugía uterinas previas, luego tenemos lesiones del canal del parto, tenemos desgarros en el canal del parto, cuando de repente usamos forceps o algún parto instrumentado, fase de expulsivo muy prolongado, perdón, muy precipitado, ¿ya? Puede ser también causa de que tengamos desgarros uterinos, desgarros del canal del parto, cirugía uterina previa, miomectomía, cesárea, nos puede causar una rotura uterina, inversión uterina también puede también lesionar, también sabemos que podemos tener alteraciones de la coagulopatía, habíamos hablado también cuando tenemos un sangrado abundante, como podemos tener CID en nuestra paciente, ¿ya? Una coagulación intravascular diseminada, podemos tener también enfermedad von Willebrand, hemofilia, que hemos dicho. Entonces debemos nosotros englobar nuestro diagnóstico en las 4 T's. Nosotros, englobando el diagnóstico, nosotros podemos hacer un diferencial para ver qué es lo que está pasando en nuestra paciente. ¿El útero está contraído o no? Evaluar mi paciente, ver el útero está contraído, la placenta salió completa, ¿tengo alguna laceración en el canal del parto? Eso lo debemos diagnosticar nosotros, ¿ya? Con el diagnóstico clínico, no tener miedo, colocar las valvas, examinar mi paciente. Todos nosotros como personal de salud no debemos tener temor, debemos revisar el canal del parto. De repente fue un desgarro en el canal vaginal y que rápidamente suturándolo, nosotros podemos parar el sangrado. De repente también colocándole una fester, si tenemos, clampando la zona cervical que esté lacerada, también podríamos parar el sangrado. Es importante nosotros no tener temor y colocar las valvas y revisar el canal de parto, revisar el útero, revisar si el útero está contraído o no. Debemos evitar la hipotermia en nuestra paciente, que es tan importante, abrigar a nuestra paciente, colocarle frazadas si es que tenemos en nuestra posta. Debemos también colocarle los fluidos en lo posible calientes. En los primeros 20 minutos, nosotros hablamos de la hora de oro. Nosotros ya, nuestra paciente, el ginecólogo, la obstetra, debería diagnosticar las 4 T's, hacer el masaje uterino, el manejo médico con los medicamentos que hemos hablado, oxitocina, ergometrina, misoprostol, ácido tranexámico. Sabemos pues que si tenemos una paciente con preeclampsia, evitar pues el uso de ergometrina, ¿no? Luego, dentro de los 60 minutos ya deberíamos nosotros ya haber colocado de repente algún balón hidrostático, deberíamos hacer suturas hemostáticas, ya están ingresando a sala dentro de los primeros 60 minutos y no responde y la paciente sigue sangrando. Nosotros sabemos que estos minutos son muy importantes, por eso le hablamos de la hora de oro. Acá todos actúan. Hablamos de la hora de oro, que es el tiempo en el que debe comenzar la resucitación para lograr la supervivencia máxima de nuestra paciente y detener la hemorragia. Entonces, nosotros sabemos que tenemos nuestra hora de oro para tratar de disminuir el sangrado. Entonces, habíamos hablado al inicio de una paciente de 60 kilos que llegó a nuestra emergencia con una presión arterial de 80-50, una frecuencia cardíaca de 112 por minuto, una frecuencia respiratoria en 22 y un llenado capilar mayor de 2, con palidez. Entonces, ¿qué hacemos? Tenemos que primero calcular la volemia. Nosotros tenemos que el peso de nuestra paciente por 60, tenemos que multiplicarlo para nosotros hallar aproximadamente la volemia. ¿Ya?
por ejemplo, en esta paciente sería aproximadamente 3.900. Luego, tenemos que calcular las pérdidas sanguíneas. En un estadio 3, más o menos sabemos, con estos síntomas que nos están dando, con esta clínica, nosotros, si vamos a nuestros cuadros, vamos a ver que con esta frecuencia cardíaca, con esta presión, está nuestra paciente en estadio 3, un estadio 3 de shock, ¿ya? Acuérdense que el que manda clínicamente para ver en qué estadio está es si yo tengo, por ejemplo, una función, la frecuencia cardíaca en mayor de 120, ya es un estadio 3 también, ¿ya? El mayor síntoma es el que nos dice en qué estadio está. Entonces, en esta paciente, yo ya sé aproximadamente que si está en un estadio 3, más o menos ha perdido un 35% de mi volemia. Yo ya sé cuánto es la volemia de la paciente, entonces yo sabiendo ya cuánto es la volemia, puedo calcular el 35% de mi volemia lo ha perdido, más o menos ha perdido 1 litro 365 centímetros cúbicos. Entonces lo que tengo que hacer es iniciar con bolos de 500 centímetros cúbicos, evaluando cada 5 minutos la respuesta de mi paciente, la respuesta en funciones vitales. El reto de volúmenes hasta lograr una presión sistólica mayor de 90 posible y un pulso menor de 100. Realizar maniobras importantes para disminuir el sangrado y pasar las próximas 24 horas, ¿ya? Lo resto en retos, ¿ya? Para el resto en goteo. Ahora, acuérdense siempre tipificar la sangre de nuestra paciente, ¿ya? Acuérdense que desde el inicio, esa persona que tiene la función de sacar los tubos para nosotros ver, hacer los exámenes de laboratorio, también debería hacer, pues, tipificar la sangre, ver qué grupo y factor es de inmediato. Acuérdense que si tengo un fibrinógeno menor de 200, hay que pensar en crioprecipitado. Ya sabemos que no todos lo tienen, nosotros deberíamos tratar de parar el sangrado, colocar los bolos de 500 y referir a la paciente. Vamos a hablar algunas técnicas para que ustedes traten de disminuir el sangrado. El radio de transfusión más o menos es 2 paquetes globulares, 2 paquetes de plasma fresco y 1 de plaquetas. Si tengo un tiempo de sangría alterado, debemos colocar concentrado de plaquetas, ¿no? Siempre no olviden de en todo momento estar haciendo el masaje uterino bimanual. Aquí hay maniobras que vamos a hablar ahorita: la compresión de la aorta, exploración manual del útero, extracción manual de la placenta, reparación del trauma perineal, incluyendo reparación de episiotomía. Todos nosotros debemos saber hacer el masaje bimanual, ¿ya? Para esto, el médico que esté encargado del centro de salud debería estar chequeando de que todos nosotros sepamos hacer el masaje bimanual de nuestra paciente. Compresión del útero por masaje bimanual. En nuestra mano que nosotros usemos, si es derecha o izquierda, hacer introducir en la vagina, y la otra mano debería colocarse en el fondo uterino. Compresión de la aorta. La aorta abdominal nosotros podemos también comprimirla para hasta iniciar la resucitación o procedimiento quirúrgico definitivo. ¿Cómo lo hacemos? Colocamos a la paciente en una superficie firme. Coloco el puño encima del ombligo, ligeramente a la izquierda. Verificar la compresión activa cuando se advierta que el pulso femoral está disminuido o no tiene. ¿Hasta cuándo lo hacemos? Lo hacemos hasta que podamos llegar a un procedimiento quirúrgico definitivo. Otra cosa, la extracción. Si nosotros tenemos restos, si ha quedado la placenta, debemos saber hacer lo que es la extracción manual de placenta, ¿ya? Que es un método sencillo, que todos lo deberíamos saber hacer, ¿ya? Entonces, lo que vamos a hacer es introducir la mano en la vagina siguiendo el cordón umbilical, como ven en la figura número 1. Luego vamos a sostener el fondo uterino mientras desprendemos suavemente la placenta. Y retiramos la placenta con las manos al interior del útero, como ven en la figura. Y tenemos que revisar esta placenta para chequear, evaluar si está completa esta placenta.
Reparación de desgarros. Como les decía, colocar las valvas vaginales, ver si es un desgarro. Lo primero que tengo que chequear es el útero. El útero está contraído. Podemos también tener problemas de atonía y también podemos tener problemas de desgarros al mismo tiempo. Nosotros tenemos que evaluar el canal vaginal, ver si hay algún desgarro bien vaginal, bien en el útero, bien en el medio del útero. Debemos de suturar el cuello uterino, si es que se puede, si no podemos colocar una fester en la zona donde está sangrando y luego referir a mi paciente. Si no, trato de suturarlo en lo posible. Suturar el canal vaginal, ya como similar cuando ustedes suturan una episiotomía, vamos a suturar el canal vaginal, sin temor. El manejo de la hemorragia también es importante, el uso de traje anti-shock. El Ministerio de Salud se está encargando de que casi en todos los centros de salud tenga traje anti-shock para tratar el shock. Debemos saber colocar el traje anti-shock. Los médicos que estén encargados del centro de salud deberían capacitar a todo el personal cómo colocar el traje anti-shock. Lamentablemente hemos visto que cuando llegan referencias con traje anti-shock, muchas de las pacientes se les retira el traje anti-shock apenas llegan. ¿Por qué? Porque no saben para qué es el uso de traje anti-shock. El traje anti-shock debe colocarse. Nosotros podemos hasta operar a la paciente con traje anti-shock colocado. También vamos a hablar ahora de la colocación del balón hidrostático, maniobras importantes como la técnica SEA, que es el pinzamiento de las arterias uterinas, que lo podemos hacer vía vaginal, es muy sencillo, lo podemos hacer, lo podemos hacer en nuestra posta, en nuestro centro médico, antes de derivar a la paciente a un hospital de mayor nivel. Embolización de arterias uterinas, que eso ya es para un hospital de mayor nivel. Acá tenemos la colocación de balones Bakri. Ha habido muchas capacitaciones de lo que es colocación de balones. Nosotros también, no todos tenemos balones Bakri, debemos saber hacer la realización de lo que son balones artesanales, que son muy sencillos. Usamos sonda Foley, usamos seda negra, y rápidamente podemos hacer nuestro balón. Acá en el hospital hemos hecho en algunas ocasiones, hemos también instruido a los residentes en cómo realizar pues, una colocación de un balón artesanal. Lo podemos también, podemos usar preservativo, podemos usar guantes también para hacer el globo. Es muy sencillo. No debemos amarrar tan fuerte para no cerrar la luz y poder colocar y llenar nuestro balón. Tenemos distintos tipos de balones. Acá, en estas fotos ustedes ven aquí cómo se realiza la colocación, cómo se hace un balón artesanal, es muy sencillo. Usamos sonda Foley, usamos seda negra, se introduce, nosotros podemos, para llenar el balón artesanal, vamos a usar entre 250 a 500 mililitros de solución salina. Es importante que registren en la historia clínica cuánto le están colocando de solución salina. ¿Para qué? Para cuando la persona retire después de 24 a 48 horas este balón, sepa cuánto tiene que retirar y cómo retirarlo. No se retira rápidamente. Podemos tener un sangrado abundante cuando retiramos rápidamente el balón. Entonces, como les decía, llenar el condón, ya cuando está introducido en el útero de la paciente, entre 250 a 500 mililitros de solución salina. Voy llenando de 50 en 50 y voy viendo cuándo para el sangrado. Y debo registrarlo en la historia clínica cuánto le he colocado en el globo o en la hoja de referencia, para que el médico que la va a atender sepa. El condón inflado se mantiene por 24 a 48 horas, dependiendo de la intensidad del sangrado. Yo debo retirar ese balón después de 24 a 48 horas, pero cuando ya esté en un hospital de mayor nivel, que tenga sala de operaciones para poder ayudar ante la emergencia. La técnica SEA. La técnica SEA es una técnica muy importante, ¿ya? Que nos habla de lo que nos puede ayudar es para disminuir el sangrado. Más o menos cuando nosotros usamos la técnica SEA, disminuyo el sangrado en más o menos un 80%. Por eso es importante saber hacerla. En sus centros de salud, ustedes pueden hacer esa técnica SEA y referir a la paciente después. Pueden disminuir el sangrado. La técnica SEA también la puedo realizar y luego suturar mi desgarro. Nosotros lo que hacemos es usar valvas vaginales, vamos a utilizar también las pinzas de anillo, pinzas
rectas y vamos a usar también pinzas curvas. Nosotros vamos a colocar las válvulas vaginales, vamos a colocar en el labio anterior la pinza recta y en el labio posterior también. Luego vamos a colocar de lados. Ustedes ven, necesitamos un ayudante para hacer esta técnica, para que nos agarre las valvas. Vamos a movilizar estas valvas hacia el lado izquierdo de la vagina, deslizando las pinzas en anillo hasta observar la comisura cervical. Vamos a tratar de palpar el ligamento cardinal izquierdo y vamos a colocar en esa zona la pinza en anillo curva, ¿ya? En dirección medial. Tratar de evitar en lo más medial posible para tratar de no tomar uréteres, ¿ya? Entonces es importante lo más medial posible colocar, tratando de llegar a la arteria uterina izquierda. Luego lo vamos a hacer hacia el otro lado, ¿ya? Vamos a colocar las válvulas vaginales hacia el lado derecho, como ven en la figura, y lo que voy a hacer es colocar mi pinza en la comisura cervical, tratando de llegar a lo que es la arteria uterina, ¿ya? Lo más medial posible. Por eso vamos a usar ahí la curva. Nosotros después de eso, ¿ya? Podemos referir, acuérdense de siempre colocar sonda Foley, tenemos que controlar la diuresis, vamos a revisar la hemostasia, y puedo suturar a la paciente. Con esta maniobra disminuyo un 70%, un 80% del sangrado, puedo suturar mi desgarro, puedo hacer diferentes maniobras, ya disminuyendo el sangrado con esta maniobra que es tan importante, que es la técnica SEA, que muy pronto acá, en este fin de semana, justo está llegando el doctor SEA de México, para capacitar acá en el Perú también. El traje anti-shock. El traje anti-shock no neumático es tan importante, está hecho de neopreno y velcro, y se aplica alrededor de las piernas, la pelvis y el abdomen. Acuérdense que yo puedo hasta operar con este traje anti-shock. El traje anti-shock no se saca apenas llega a la paciente al hospital. El traje anti-shock debe continuar en el paciente. Va a ejercer contrapresión circunferencial en miembros inferiores y pelvis. Esto incrementa la presión en el sistema venoso y va a generar una derivación de la sangre de la circulación central. Va a generar compresión externa de la vasculatura pélvica y especialmente uterina, ¿ya? Entonces, este mecanismo va a incrementar la resistencia periférica, la precarga y el gasto cardíaco, y hay una mejora inmediata en la perfusión de los órganos vitales. Por eso es tan importante. Y ya en el Perú se está trabajando, ya tenemos en diferentes lugares el traje anti-shock. Cuando llegue a tu hospital, esta paciente, cuando se llega a un hospital de mayor nivel, no sacar el traje anti-shock. Debemos continuar debe continuarse el traje anti-shock. Debe utilizarse, esto debería estar en todas las zonas rurales. Esto puede salvar la vida de la paciente. Todos debemos saber colocar el traje anti-shock. El retiro del traje anti-shock debe ser cuando el sangrado sea menos de 50 centímetros cúbicos por hora, cuando la presión arterial esté mayor de 90, cuando el hematocrito esté más del 20%. Se va retirando segmento por segmento, de abajo hacia arriba, 1, 2, sucesivamente, hasta que nosotros, si vemos que la presión arterial baja 20 milímetros de mercurio, baja, o la frecuencia cardíaca se altera, aumenta, nosotros debemos cerrar nuevamente ese traje anti-shock. Entonces, esta ha sido una capacitación que hubo en la Sociedad de Ginecología. Vamos a tener también sutura. Nosotros en un centro de mayor nivel debemos saber hacer Lynch, debemos saber hacer Hyman, diferentes técnicas para empaquetar el útero y tratar de disminuir el sangrado. Son fotos se debe usar suturas de monofilamento reabsorbible, por ejemplo el Lynch. Nosotros antes de hacer la sutura de la esterografia, debemos empaquetar el útero y luego hacer la esterografia. El Hyman, primero hacemos la esterografia y luego hacemos la sutura Hyman. Vamos a atravesar todo el útero cuando hacemos la sutura Hyman para empaquetar el útero y disminuir el sangrado. Tenemos otra que es la sutura de Cho, que son puntos cuadrados simples, transmurales. Esa también va con esterografia, es sencilla. También tenemos en los hospitales de mayor nivel la emboloterapia. La ligadura de arterias uterinas, también podemos usarlo a nivel vaginal, y también a nivel abdominal, podemos hipogástricas también,
que tenemos buen éxito con esas maniobras. Acá tenemos fotos de acá de lo que es del Lynch, y acá tenemos, si no para el sangrado, no dudarlo, rápidamente hacer una histerectomía. Todos debemos estar capacitados para hacer una histerectomía rápidamente. Acá tenemos un útero totalmente infiltrado, como vieron en esta foto. Luego acá nosotros debemos diagnosticar acretismo placentario. Cada vez tenemos más acretismo. El año pasado hemos tenido muchos acretismos en este hospital, este año también. Tenemos que hacer un diagnóstico oportuno de lo que es acretismo. Debemos hacer ecografía Doppler. Pacientes con cesáreas, pacientes con placenta previa, nosotros debemos diagnosticar el acretismo y acabar la gestación entre las 34 y 36 semanas. Evitar que la paciente llegue por emergencia con hemorragia. Esta paciente debería ser programada a la cirugía. Si nosotros vemos que a pesar de la histerectomía sigue sangrando, debemos pensar en cirugía de control de daños para controlar la hemorragia, controlar la contaminación, empaquetar a la paciente, cierre temporal. Luego vamos a ver de que vamos a tener después un reparo definitivo, el cierre de cavidades definitivo. Esta paciente debería ser manejada en UCI. Y un buen tratamiento de la anemia en el embarazo. Identificar los factores de riesgo y la referencia oportuna de mi paciente. Disminución de cantidad de sangrado, hacer el alumbramiento, elaboración y evaluación y actualización de nuestras guías, nuestros protocolos de clave roja, capacitación a todo el uso del personal, del uso de uterotónicos, capacitar a nuestro personal en lo que es masaje uterino, colocación de balones, técnica SEA, traje anti-shock, hacer simulaciones en nuestro centro para saber si todos están capacitados y si no, ayudar a nuestro personal a que esté capacitado. Nosotros debemos, como médicos especialistas, dominar todas las técnicas quirúrgicas para poder ayudar a nuestra paciente. Muchas gracias, no sé si tienen algunas preguntas, creo que queda poco tiempo. Es un tema muy amplio, todos debemos conocerlo. Sí, muchísimas gracias, doctora Cristi Bulaje, ginecobstetra del Hospital Nacional Arzobispo Loaiza, por la presentación, por la información brindada. Muchas gracias también a todos nuestros participantes por su atención, al Hospital Central FAP, que nos manda saludos desde el chat, y gracias también a todo el equipo de Telesalud del Hospital Nacional Arzobispo Loaiza. Sí, tenemos un par de preguntas, doctora. Nos preguntan, ¿cuál es el principal factor de riesgo para una atonía uterina que nos lleve, claro, a un sangrado ginecológico? Lo que hemos visto es de que uno de los factores de riesgo es importante, es el trabajo de parto muy alargado, prolongado, también la multiparidad, también la sobredistensión uterina. Si yo tengo un bebito grande, hay que pensar rápidamente en de que podemos tener atonía uterina. Si tengo un trabajo de parto prolongado, tengo que pensar en atonía uterina. Si tengo un bebé grande, un bebito más macrosómico, más de 4 kilos, 4 kilos y medio, tengo que pensar rápidamente en que esta paciente me puede uterina. Y en esta paciente pues debemos chequearla, observarla bien en la parte del porperio para ver si hace atonía, y si hace atonía, activar rápidamente la clave roja y hacer todos los pasos de los cuales hemos hablado hace un momento. Ya, sí, muchas gracias, doctora, por responder las preguntas. Tenemos una pregunta más. Nos preguntan, ¿en qué clase de paciente que curse con qué patología ginecobstétrica podemos esperar con más frecuencia que se llegue a la activación de esta clave roja? Nosotros sabemos, nosotros todas las pacientes debemos pensar en clave roja, porque hemos visto que el 70% de las pacientes no tienen ningún factor de riesgo. Entonces, en todas debemos estar pensando en activar la clave roja, hasta si no tienen ningún factor de riesgo. Hemos visto pacientes de repente que no están en la edad, no tienen ningún factor, no son multíparas y hacen atonía uterina, ¿ya? Entonces es importante, o se desgarran o tienen alguna laceración del canal de parto. En todas nuestras pacientes debemos estar pensando en activar la clave roja. Por eso debemos, a todo nivel, debemos saber actuar, ¿ya? Desde nuestra posta, de nuestro centro de salud, desde si atiendes un parto domiciliario. Los partos deberían ser institucionalizados, pero aún sabemos que tenemos partos domiciliarios. Podemos estar capacitados para saber qué hacer, colocar los bolos de 500 mililitros, ver las funciones vitales, ver en qué estadio de shock está, reponer fluidos en mi paciente y referir a la paciente. Tratar de disminuir el sangrado, ver cuál es la causa de sangrado, englobar las 4 T's que hemos hablado, tono, trauma, trombina. Debemos de nosotros
ver las 4 T de mi diagnóstico diferencial, tratar de parar el sangrado, tratar de actuar rápidamente. Sabemos que tenemos nuestra hora de oro, debemos evitar que tengamos lesión de órgano blanco, por eso es importante actuar rápidamente. Entonces, todo nuestro personal debe estar capacitado y todas las pacientes pueden ser factibles de que tengamos que activar nuestra clave roja. Ok, muchas gracias, doctora, por responder las preguntas. ¿Tiene una recomendación final sobre el tema? La recomendación final sería que nosotros debemos capacitar a todo nuestro personal de técnicas, enfermeras, obstetrices, todos debemos saber y cumplir con anticipación, saber qué función van a cumplir ante la clave roja. Con anticipación, no en el momento de la emergencia. Esto ya debería ser con anticipación. Deberíamos revisar nuestros kits de emergencia para que tengan todos los medicamentos que deberíamos tener, los necesarios, para actuar ante la clave roja. Y, como les digo, cumplir las funciones con anterioridad. Pueden hacer en sus centros unas hojas de checklist para que ningún paso se pase, desde la vía aérea, cómo colocar las vías, qué tipo de vía, ¿ya? Paso por paso, para que no se nos pase en el checklist. Alguien puede estar leyéndoles el checklist y ver si lo cumplieron, para que no se nos pase ningún paso en lo que es clave roja. Bueno, entonces, muchas gracias nuevamente, doctora Cristi Buleje, ginecobstetra del Hospital Nacional Arzobispo Loaiza. Ha sido un gusto tenerla el día de hoy con nosotros y nos vemos en la siguiente telecapacitación. Gracias. Muchas gracias, hasta la próxima.